Hablamos con... Bienvenidos a Planning Nueva Empresas. Vamos a seguir hablando de uno de los temas de mayor actualidad y sobre todo mirándolos desde el punto de vista de responsabilidad, que es la compliance. Para ello contamos de nuevo con uno de los grandes especialistas en la materia, que es Andrés Olaya. Bienvenido, Andrés. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, José Luis. Andrés Olaya es Compliance Officer Assistant en Atis Legal, una de las empresas que mayor crecimiento están teniendo en el acompañamiento y la facilitación del cumplimiento de la compliance a empresas, desde pymes a medianas e incluso grandes empresas. Correcto. Bien, vamos a entrar entonces sobre el enfoque de la compliance, sobre lo que es uno de los grandes estándares internacionales, que es la SG 900 en compliance y dirección experta de empresas. La SG 900 establece que toda empresa, toda organización, establece porque realmente es lo que sucede en el mundo real. Hay tres factores que son determinantes en cualquier empresa, que son la RIA, ¿no? Por RIA entendemos lo que es las relaciones, la información y las actividades. Cuando hablamos del ámbito, por ejemplo, penal o legal, que serían los dos primeros niveles de la compliance dentro de la SG 900, nos estamos refiriendo mucho a lo que es la información y las actividades. Sin embargo, hay un tema que son las relaciones. Es decir, la empresa necesita vivir de relaciones. No puede existir prácticamente una empresa que no se relacione. Y el modo en que se relaciona, básicamente, suele ser de forma común por los contratos, es decir, de forma contractual, ¿no? ¿Qué implica a nivel de riesgos los temas contractuales dentro de la empresa? Piensa que como tú muy bien has dicho, una empresa tiene que relacionarse, inevitablemente. Y jurídicamente, solo hay una forma de relacionarme con los demás, que es contractualmente. No hay otra. Sea por escrito, sea verbalmente, pero son acuerdos, son pactos. Con mis clientes, yo les vendo, mantengo una relación contractual. Con mis proveedores, les compro, mantengo una relación contractual. Por consiguiente, cualquier acto de la empresa en relación al mercado o a su actividad siempre serán mediante la asunción de obligaciones y la asunción de derechos vía contractual. Por tanto, desde el punto de vista de riesgos, lógicamente, ¿cuál es el principal riesgo que puede tener una empresa? La contractual. ¿Por qué? Porque está implícita en toda actividad de la empresa. Entonces, desde el punto de vista de SG 900, cuando analizamos una empresa, lo primero que tenemos que hacer es verificar qué política contractual está llevando esa empresa. Ya no entro tanto en qué contratos afirmados, sino qué política contractual está siguiendo esa empresa. Porque si no tiene ninguna, tiene un problema. ¿Y qué entendemos que es eso por política contractual? Exacto. Empecemos desde una cosa muy sencilla, que es, yo tengo que firmar, por ejemplo, un contrato con un cliente, un nuevo cliente. Todos estamos muy ilusionados en el momento en que vamos a firmar un acuerdo con un cliente, pero ¿hemos identificado ese cliente? ¿Sabemos que la persona con la que vamos a firmar puede vincular esa sociedad? Son cosas que parecen de perogrullo, pero lamentablemente la experiencia nos dice que no es así, que es necesario tener una política de contratación. Otra situación muy divertida es que muchos de nosotros no tenemos contratos. Tenemos la relación, pero esto no se ha formalizado en ninguna parte por escrito. Entonces, la palabra está muy bien, pero como abogado, los contratos, cuando decimos para qué sirve un contrato, no es para cuando las cosas van bien, es para cuando las cosas van mal, que sepamos a cada uno de lo que nos estamos ateniendo. Por tanto, primera premisa básica, yo necesito un contrato por escrito, donde se establecen los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Tengo que identificar las partes. Otra de las situaciones en las que nos encontramos muy a menudo es, ¿ese contrato puede poner en riesgo mi empresa? Es decir, ¿realmente se ha planteado
Por ejemplo, temas de construcción, que es un mundo muy típico. Tú estás haciendo una reforma en un edificio de oficinas y en la mayoría de las cláusulas contractuales de esos contratos te ponen que en caso de retrasos serás el responsable de los daños y perjuicios que se genere. Si tú, por ejemplo, estás poniendo un suelo de pladur o unas paredes de pladur en un edificio como el Juan Carlos I y de repente te digan que tu pequeña empresa eres responsable de todos los retrasos que puede suponer eso, pueden ser millones de euros, muchos millones de euros. ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? ¿Te lo has leído? ¿Alguien te ha verificado esos contratos? Entonces, desde el punto de vista contractual es muy importante tener esas políticas de cómo firmo los contratos, quién revisa los contratos, cómo guardo los contratos, que eso es lo que nosotros llamamos la política contractual de la empresa. Por tu experiencia, ¿qué consejos darías? Así es, vamos a llamarle genéricos, pero que suelen ser principal causa de los problemas. A ver, uno de los grandes... Mi gran consejo en este sentido es cuando tú estás negociando un contrato, sacarlo todo. Es decir, es mejor discutir antes del contrato que después del contrato. Es decir, muchas veces tenemos la sensación de esto lo hablaremos, esto no toca, ¿no? Esto es que si lo pongo a lo mejor da miedo, tal. Si tú vas a los juzgados de lo civil o a los juzgados de lo mercantil, todos los expedientes y todas las hojas que veas allí vienen precisamente de gente que no ha sabido discutir eso en su momento o no ha sabido plasmarlo. Ese es el riesgo evidente. Por tanto, los contratos tienen que estar bien hechos, tienen que estar bien negociados, no pueden haber malas interpretaciones y tienen que ser adecuados en todo momento a la empresa. Es decir, un contrato que pueda suponerme un riesgo para la viabilidad de la empresa tiene que estar muy controlado y tiene que estar el órgano de dirección, en este caso, que es el que lo va a suscribir, plenamente informado de los riesgos que puede suponer la contratación de ese producto para la empresa. Por tu experiencia práctica, cuando entras en contacto con el tema de compliance de las empresas y demás, ¿tú dirías que las empresas están gestionando bien su política contractual? No. En general no, porque primero no tienen política, en la mayoría de casos. Es decir, muchas veces es, oye, tengo que firmar un contrato con un cliente y a veces, en ocasiones, facilitan la información al departamento jurídico o al abogado correspondiente, pero que tiene el abogado es la información que tiene, pero no conoce todo el trasfondo negocial que puede suponer para la empresa eso. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los grandes problemas que existen es que tenemos la costumbre de pensar en una empresa interdepartamental. Cada departamento es responsable de lo suyo, cuando no es así. Son responsabilidades transversales. Si yo tengo que hacer un contrato, seguramente tendrán que participar diferentes personas a la hora de evaluar eso, porque estará gente de comercial, o sea, puede estar pues diferentes responsables que tienen que analizar si eso es correcto o no. Y no únicamente departamento jurídico, que no, a lo mejor no conoce toda la película, o mucho menos departamento financiero, departamento de administración, porque ellos no tienen los conocimientos jurídicos para implementar estos contratos. Entonces, yo muchas veces lo que veo es que o no hay políticas de contratación, o estas políticas de contratación no son adecuadas realmente para limitar al máximo los riesgos que puede suponer para la empresa. ¿Qué diferencias habría entre los contratos de tipo local o los contratos de tipo internacional? A ver, ¿cuáles son las principales que tú dirías? Ojo ahí, que hay que tener en cuenta. Sí, aquí en este sentido, nosotros por lo que nos hemos encontrado en muchas ocasiones, que parecen los pequeños flecos que se llaman en los contratos, las cuestiones que parece que no son importantes, pero que luego a la larga sí que pueden ser muy importantes, puede ser, en primer lugar, la jurisdicción aplicable. Si yo contrato con
Francia o Alemania, en el fondo me es un poco indiferente si resuelven los juzgados franceses o alemanes porque me ofrecen la mayor de las garantías, igual que aquí en España. Pero si estoy contratando con Cuba o con Rusia o con Ghana, ¿realmente estoy sometiendo ese contrato, los problemas que pueda haber ese contrato, a ese juzgado? Porque no me está ofreciendo ningún tipo de garantía. Entonces muchas veces nos encontramos en contratos internacionales con este tipo de problemáticas, de que no se tiene en cuenta quién luego va a resolucionarme la controversia. Y esto puede generar algo tan absurdo como que mi contrato no sirva para nada. Literalmente mi contrato no sirva para nada porque las autoridades que tienen que velar por el cumplimiento de ese contrato son corruptas. Otro de los problemas que nos hemos encontrado en muchas ocasiones y desgraciadamente ahora está muy en boga por la cuestión del Brexit aquí en España, es que ocurre cuando tú pactas en monedas diferentes. Euro con una moneda que no es el euro. Si yo pacto el precio en euros, no hay problema, yo cobraré siempre la misma cantidad. Si estoy pactando en otra moneda diferente, corro un riesgo de devaluación. Si no he pactado en el contrato un tipo de cambio o he tomado medidas para garantizar ese tipo de cambio, puedo perder un 20, un 30, un 40% de ese contrato única y exclusivamente por el cambio de divisas. Entonces estas son cuestiones que se tienen que analizar lógicamente en el momento de suscribir un contrato. Y las principales consecuencias, por ejemplo, que hayas podido, ¿tienes algún caso práctico, algún ejemplo que nos puedas poner de algo concreto que dices, mira, me acuerdo de una ocasión en la que el tema contractual... Sí, mira, a ver, os puedo poner un ejemplo. Bueno, ha habido multitud de casos porque habitualmente el tema contractual es el que más nos ocupa. Desde un punto de vista pura y exclusivamente contractual, porque luego no sé si hablar del tema, porque se está hablando del... No quiero mezclar el tema contractual de relaciones entre empresas con luego otro de los elementos esenciales del contractual, que es el laboral, ¿vale? Pero, por ejemplo, a nivel contractual sí que nos hemos encontrado tema del fuero. El tema del fuero, una empresa que tenía que prestar sus servicios en Rusia, contrato perfecto, inmaculado, pero se estableció el fuero en Rusia. Era un contrato de muchos millones de euros. Ese contrato se resolvió unilateralmente por parte de las personas en Rusia, de la parte rusa, y entonces en el momento de querer reclamar, el fuero era la jurisdicción rusa. Y hablando con despachos, abogados en Rusia, preguntando sobre la viabilidad del tema, nos dijeron que el tema estaba perdido. Aunque teníamos toda la relación contractual. ¿Por qué? Porque el sistema judicial en Rusia no nos iba a garantizar la victoria en aquel tema. Entonces, esto es un ejemplo de este tipo de políticas contractuales que parecen pequeñas o cosas sin importancia, pero que realmente sí que acaban siendo muy, muy importantes. Es decir, entonces, por lo que me comentas, la política contractual es una parte importante también de compliance. Es uno de los elementos esenciales. Pero aquí es lo que nosotros diferenciamos. Por eso decimos la importancia de la compliance legal y la corporative compliance en el seno de las sociedades. Últimamente solo se está llevando a cabo, por muchos despachos, lo que es la compliance penal. No cubre todos los riesgos y por eso te he puesto el ejemplo de la política contractual. Es uno de los grandes riesgos de la empresa y no está, o los riesgos de gestión que analiza la corporate compliance, que es precisamente los mayores riesgos que puede tener la empresa. Por eso es importante que la política de compliance sea lo más amplia y lo más exhaustiva posible para garantizar garantizar la comisión de riesgos o evitar al máximo que se cometan
ilícitos o se cometan actuaciones que puedan ir en contra de los intereses de la empresa. Dentro de la política contractual, has comentado antes el tema de, por ejemplo, los contratos con proveedores. Bueno, tal como dice la norma, hay proveedores externos e internos, tal como dice la SG 900, ¿no? Los proveedores externos está claro, y en los proveedores internos, que es el personal, ¿la política contractual es también importante? Básica. Es básica, se tienen que establecer unos mecanismos de contratación y unas políticas de contratación, es decir, el típico contrato estándar laboral. Si no se hace bien, puede generarte problemas. Y si se hace bien, incluyendo cláusulas, por ejemplo, todo lo que es protección de datos, confidencialidad, no competencia, etcétera, te está ofreciendo un mecanismo de protección altísimo. Es decir, pues, si tienes una correcta política de contratación de personal, te puede llevar por unos derroteros horribles. Y desde el punto de vista empresarial, todos sabemos la responsabilidad laboral que implica un despido improcedente o un despido nulo o una sanción laboral incorrecta. En cambio, desde un punto de vista de una política contractual correcta, lo que me permite es evitar estos riesgos y no solo evitarlos, sino que me permite luego actuar de una forma, es decir, preventiva. Me permite ya prevenir posibles riesgos y ya no solo en relativo al despido o no despido, sino a otros riesgos que pueda tener con los empleados. Perfecto. Solamente, y ya para finalizar, ¿nos podrías comentar qué fases crees tú que sean en una política contractual? Es decir, vale, quiero aplicar en mi empresa, en mi organización, una política contractual. ¿Qué fases debería cumplir? Así a grandes modos. Para mí lo primero es identificación del cliente o del proveedor. Identificación implica saber quién es, conocer si corro riesgos contratando con él, es decir, conocer su historial. Es decir, como hemos dicho al principio, es identificar con quién nos vamos a relacionar, ¿no? Lógicamente. Esto no es como una cita, que luego ya nos conoceremos, ¿no? Sí. Aquí nos conocemos y contratamos, es decir, es como casarnos en la primera noche, por tanto alguna referencia tengo que tener relativa a la empresa, por tanto esta cuestión es básica, conocer si está en el RAI, si no está en el RAI, cuentas anuales, situación de solvencia de la empresa, con quién estoy contratando a nivel personal, es decir, qué referencias tengo en el mercado de esta empresa. La segunda es negociación. Negociación quiere decir que hablemos de todo para que no queden claroscuros y no haya discrepancias. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, el contrato sirve cuando las cosas van mal, no cuando las cosas van bien. Por tanto, es mejor sacar las cosas peligrosas ya al principio. O para que las cosas no vayan mal. O para que las cosas... Sí, pero nuestra experiencia es que normalmente nadie se acuerda de que tiene firmado un contrato, excepto cuando tiene un problema, que dice, a ver qué dice el contrato porque... Esta es la práctica habitual. Entonces, una negociación correcta del contrato y luego una redacción por profesionales de esa relación. Porque en el fondo lo que buscamos es tener la mayor seguridad posible a la hora de contratar. Y no solo es la negociación, sino que realmente la voluntad de las partes quede plasmada correctamente por escrito. Pues muchas gracias, Andrés. Un placer, como siempre. Por uno de los temas que es, como te has comentado, esencial dentro de una política de compliance, que es el tema contractual, habernos dado oportunidad de poder profundizar en ello. De acuerdo, pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Bueno, hoy hemos visto en Planinnova Empresas uno de los apartados que siempre acompañan en la vida de las empresas. Hemos empezado diciendo que estaba lo que son las relaciones, la información y las actividades, y en este programa nos hemos centrado en las relaciones a partir de su enfoque contractual. Muchas gracias por la atención. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Planinnova en LinkedIn.
podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.